Hoy el Señor me dio una palabra muy poderosa, muy hermosa. Es una palabra que verdaderamente todos los cristianos tenemos que poner muy en cuenta, y es el temor a nuestro Señor, el temor a Dios. Todos nosotros tenemos que tener un temor verdadero delante de Dios. Y el temor que yo te estoy hablando no es un miedo. Del temor que yo te voy a hablar no es el miedo, no es tener miedo, no es tener fobia. El temor de Dios es tenerle respeto, respetar a Dios y respetarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú respetas a Dios, te respetas a ti mismo, te respetas a ti misma. Y empiezan a acontecer cosas muy hermosas en tu vida, porque nos damos cuenta que cuando tenemos temor de Dios, somos más que bendecidos, somos más que privilegiados, mis hermanos. Y quiero que hagamos una oración antes de que empiece yo con esta palabra que Dios nos dio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. En esos momentos, amado Jesús, yo te pido, Señor, que tú, Señor amado, seas, Señor, tomando la palabra, Señor, y seas tú, Señor, poniendo, Señor, esa palabra en mi boca, Señor. Padre, toca los corazones, Señor, aún los que puedan oír, Señor, allá alrededor, Señor, en las casas. Señor, cúbrenos con tu bendita sangre, Señor. Que ninguna imposición, Señor, que venga del infierno o de las tinieblas, Dios, venga, Señor, interrumpir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en estos momentos, amado Jesús, yo doy un paso hacia atrás, Señor, y te doy el permiso, Señor, que tú, Señor, estés hacia enfrente, Señor. Señor, te doy permiso, Señor, de que me crucifiques juntamente contigo, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, no mi carne, Señor, la que esté hablando, Señor, sino tu Santo Espíritu, Padre. Bendice, Señor, cada corazón, Señor, y habla las vidas, Señor, de cada uno de nosotros como me hablases a mí, Señor, con esta palabra, Padre. Señor, gracias por tu presencia, porque desde antes de que llegáramos aquí, tú ya estabas aquí con nosotros. Amén, amén y amén. Quiero que vayamos a Romanos 3:10 y dáselo más fuerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Romanos 3:10, por favor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. Es una palabra muy clara, muy cierta. Ninguno de nosotros somos justos y no hay ningún justo en esta tierra. Amén. El apóstol Pablo estaba haciendo reflexión a algo que está escrito en la Escritura. Está en Salmos 14:2. Amén. Y ahí la palabra se mira como el Señor nos está enseñando a que nosotros seamos temerosos de Dios. Donde Dios está hablando de un episodio donde Él está mirando la tierra y no ve ni a un justo, ni a un justo. ¿Cuántos saben que Dios tiene ojos y que Dios desde su tercer cielo está mirándonos a cada uno de nosotros? Vayamos allá a Salmos 14:2 y mira lo que dice la palabra. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Algún entendido. ¿Qué quiere decir entendido? Entendido quiere decir que cuando Dios te habla, tú entiendas. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla, tenemos que obedecer a lo que Él está hablando. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11? Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron. Todos se desviaron, mis hermanos. ¿Por qué el pueblo de Dios se desvía? ¿Por qué el pueblo de Dios no es justo? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue todavía desobedeciendo a Dios? No estoy hablando de todos, pero sí de la mayoría, mis hermanos.
Hemos visto cómo han caído muchos ministros, muchos siervos, muchos cristianos, y desafortunadamente están vituperando el nombre del Señor. Gracias a Dios que Dios nos ha libertado, nos ha enseñado, nos ha buscado en el momento preciso y nos ha enseñado cómo tú y yo tenemos que vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Gracias a Dios que tú y yo tenemos a un Señor que redarguye tu corazón y redarguye tu mente y nos enseña a arrepentirnos en el momento que tú y yo cometemos un error. Todos nosotros sabemos que nuestro Dios es justo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser justos? Tenemos un enemigo que continuamente nos puede estar haciendo pecar, mis hermanos. Tenemos un enemigo que continuamente quiere hacernos que nosotros hagamos sufrir a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben que Jesucristo llora por cada uno de nosotros? Llora por todo el mundo, llora por todo ser viviente. Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Y todo lo que está aconteciendo en la tierra está aconteciendo por causa de que no hay ni uno justo. Por causa de que no hay ni uno justo. Pero todavía el Señor ha dejado su misericordia, mis hermanos. Todavía Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos está preparando para su venida. Es una bendición poder tener nuestros ojos abiertos. Ahorita que yo estaba en la alabanza, yo le decía al Señor, Señor, qué hermoso es voltear a ver tu cielo, ¿verdad? Qué hermoso es poder ver las nubes, cómo se mueven, mis hermanos. Cómo, o sea, las nubes tienen formas de diferentes formas. Yo estaba adorando al Señor y le decía, Señor, dame una señal de que tú te agradas de mí. Yo no sé si en alguna ocasión tú le has dicho a Dios, Señor, dame una señal. Dame una señal. Y volteas al cielo. Y en el cielo tú puedes mirar una señal cuando Dios dice, sí me agrado de ti. Y no porque seamos justos, sino porque estamos intentando, mis hermanos, intentando hacerlo mejor para agradar el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tú estás tratando de ser ese justo para que Dios pueda tener misericordia todavía de aquellos que no quieren entender, mis hermanos. Por causa de nuestras oraciones, todavía Dios está teniendo paciencia. Todavía Dios está deteniendo su ira, porque todavía no ha soltado su ira sobre de este lugar. Tú y yo estamos viendo cómo Dios nos ha tenido paciencia, cómo Dios nos ha detenido la ira sobre tanta gente en esta tierra. Ahí en Romanos 3:11, mis hermanos, la palabra nos está hablando y nos está diciendo que entiendamos su palabra. Todos nosotros leemos la palabra de Dios, pero hay gente que no la entiende. Hay gente que la lee y la lee y la lee y no la entiende. Tenemos que ser entendidos con la palabra de Dios. Y no solamente entendidos, sino hacedores de su palabra, mis hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él estaba hablaba de esta manera porque no encontraba una sola persona que hiciera lo bueno. Pero si te estás dando cuenta, ¿por qué no había una sola persona que no hacía lo bueno? Porque obviamente no había temor de Dios. Obviamente no tenían temor de Dios. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, nosotros nos refrenamos al pecado. Nosotros evitamos el pecado. Nosotros resistimos al enemigo. Nosotros siempre estamos tratando de dar buen testimonio.
para que todo aquel que nos conoce y sabe que somos cristianos no tenga nada que decir de nosotros, mis hermanos. Porque la gente está solamente mirando a ver qué hacemos los cristianos. Son muy dados de estarnos vigilando a ver qué haces tú, qué hago yo. Y cuando la gente mira que tú y yo cometemos un error, esas personas nos tratan de enjuiciar, nos tratan de encajonar, nos tratan de acusar. Aún aumentan el error que tú cometiste o el error que yo cometí. Y hablan de más por un pequeño error que hayas cometido. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el cuidado tuyo y tiene el cuidado mío. Dios sabe de antemano que tú y yo no somos perfectos. Dios sabe de antemano que tú y yo somos tentados por el enemigo, probados por el enemigo. Porque Él dice, déjame probar a tus hijos. Déjame tentarlos. Déjame ponerles tentación. Y el Padre que está en los cielos le permite al enemigo poner tentaciones a nuestras vidas para probarnos a ver si verdaderamente nosotros tenemos temor de Dios. En el versículo 13, ahí mismo, mis hermanos, dice, sepulcros abiertos en sus gargantas, con sus lenguas engañan, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. El Señor habla de este tipo de personas. Todavía las hay aquí en la tierra. Todavía las hay aquí en la tierra, mis hermanos. Vemos tanta gente con esta manera de vivir. Y vemos cómo ellos, se están desviando del camino. Estamos mirando cómo ellos no tienen temor de Dios. Y muchas de las veces nosotros tratamos de hablarles a las personas para que no se pierdan las almas. Estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que quieren seguir viviendo en el mundo, mis hermanos, que quieren seguir ignorando que la ira de Dios va a ser soltada completamente. Podemos ver, la situación, cómo nos estamos encontrando ahora en estos tiempos, ¿verdad? De que ya no hay temor en muchas personas, temor de Dios. Dice, sepulcros abiertos en sus gargantas, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Veneno de áspid. ¿Cuántas personas están contaminando? Aún en las iglesias, todavía vemos que en las iglesias no hay completa santidad. En las iglesias se mueve tanto el trigo como la cizaña. Y si te puedes dar cuenta, cuando hay iglesias tan grandes, con tanta gente, abunda la cizaña, mis hermanos. Y si una persona que es débil de carácter, si una persona que verdaderamente quiere estar bien delante de Dios, quiero decirte que muchas veces este tipo de personas que quieren agradar a Dios y que quieren estar delante de Dios bien, siempre, por lo regular, cuando son débiles, la cizaña tiende mucho a tirar al trigo. Y desafortunadamente se han perdido muchos líderes, muchos siervos que verdaderamente aman a Dios, mis hermanos, por causa de este tipo de personas. Dice que su boca están llenas de maldición y de amargura, en el versículo 14. Y en el versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. El 16. El 17. Y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta palabra es para que ustedes y yo tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque nos podemos encontrar con personas que no tienen temor de Dios, con personas que tratarán tirarte, personas que tratarán desanimarte, personas que te van a tratar de dar un consejo que no es agradable, un consejo que posiblemente te puede hacer caer, te puedes desviar del camino. Tengamos mucho cuidado con este tipo de personas. Tengamos mucho cuidado, porque habrá personas que le sirven al enemigo aún dentro de las iglesias. Todo lo que el apóstol Pablo menciona se resume en un versículo. Pablo menciona algunas características que vio Dios en los hombres, pero la razón por lo que todos se desviaban, por la que se hicieron inútiles, la razón por lo que no hay quien haga lo bueno, la razón por lo que hay engaño en las bocas, la razón por lo que hay tanta maldición en los seres humanos, tanta amargura, porque los pies de esas personas corren presurosos a hacer el mal. Pero ¿sabes por qué, mi hermana, mi hermano? Porque no hay un sacerdote, porque no hay un pastor que verdaderamente se interese por libertar a este tipo de personas. Tú y yo sabemos de antemano que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahorita nosotros podemos ver cómo el enemigo está atrapando tantas personas que ya las desvió del camino del Señor. Hoy más que nunca tú y yo tenemos la obligación de estar intercediendo, de estar orando por este tipo de personas, porque aún Dios dice que los ama, aún Dios dice que los ama, porque ama al pecador, mas no el pecado, mis hermanos. Todos nosotros podemos caer en pecado si nosotros no nos preparamos. Todos nosotros podemos caer en maldad. Todos nosotros podemos caer en un engaño, en una mentira del enemigo. Si tú y yo no estamos alertas, si tú y yo no estamos preparados para cuando viene el enemigo a ponerte la tentación, para cuando viene el enemigo a ponerte pleitos, discusiones, celos, envidias, todo ese tipo de formas como el enemigo trabaja en el cristiano y trata de trabajar para tirarlo. Nosotros tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué Dios me estaba dando esta palabra hoy por la madrugada? Porque Dios lo que quiere es que estemos alertas. Tenemos que saber de antemano que entre más te estás limpiando, entre más estás cerca de Dios, entre más te estás santificando, entre más estás obedeciendo a Dios, entre más estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo más se molesta. Porque sabes, el enemigo no quiere perder las almas. En otros tiempos fuimos esclavos de él, y por lo tanto él dice: si antes me servías, me vas a volver a servir. Y él está retando al Hijo de Dios, lo reta. Y él, siempre está pensando en tener victoria. Pero nosotros tenemos que pensar en que la victoria la tenemos nosotros, no él. Y estar pendientes de que no nos haga caer, mis hermanos. Pendientes de no perder nuestra corona, de no perder nuestra santidad, de no perder nuestra vida. Porque si nosotros caemos en la trampa del enemigo, vamos a perder nuestra vida y vamos a morir y vamos a terminar donde no queremos. Este tiempo es para que nos limpiemos más. En estos tiempos es para que estemos más prevenidos. En estos tiempos es para que estemos más cuidadosos. En este tiempo es para que tengamos temor de Dios y respetemos a Dios y no lo hagamos sufrir más. En el versículo 18 ahí
Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que hay gente que no le importa pecar delante de Dios. Sabiendo que Dios tiene ojos, no les importa pecar. Vivimos en una generación que ha perdido el temor al Padre Celestial. Si nos damos cuenta, en muchas iglesias, mis hermanos, necesitan la mayoría buscar la santidad. Necesitan la mayoría ser liberados. Pero desafortunadamente no hay en las iglesias un ministerio de liberación. Un ministerio que verdaderamente el siervo pague el precio por sus hermanos en Cristo. No es nada fácil, pero es un privilegio tener este ministerio tú y yo, mis hermanos. Es un privilegio poder nosotros ver la gloria de Dios. El día de ayer llegaron unas personas a casa. Yo estaba muy agotada, mis hermanos. Yo estaba muy cansada, porque no dejo de estar ministrando liberación. Y es un desgaste, es un cansancio. Pero Dios te fortalece, Dios te levanta. Eran las 10 de la noche cuando estas personas llegaron a casa. Yo por un momento quise decirles, ¿saben qué? Pues ya es muy noche, o sea, no tengo ahorita deseos de atenderte. Dentro de mí, en mi carne, yo decía, no tengo ganas, estoy cansada, tengo sueño, no he terminado mi bosquejo, decía. Pero oigo el Espíritu Santo de Dios que me dice, levántate y atiende a mis hijas. Señor, estoy cansada, levántate que yo te doy las fuerzas. Levántate que yo te doy las fuerzas, te doy las fuerzas del búfalo. Levántate. Y sabes que no fue fácil, fueron las dos personas liberadas, pero estuvo fuerte la administración. Tan fuerte que quedamos agotadas. La cosa es de que el Señor está viendo que nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte. Pero también está viendo que hay gente que es liberada y después regresa nuevamente a los espíritus inmundos. Les vuelven a abrir puertas. ¿Cuántos cristianos han sido liberados? ¿Cuántos cristianos que tienen un llamado poderoso? Cristianos que tienen talentos, que tienen ministerio poderoso. Desafortunadamente se debilitaron, mis hermanos amados, y bajaron la guardia, y dejaron de orar, y dejaron de ayunar, y dejaron de ir a la iglesia, y cayeron, mis hermanos. Nosotros no debemos de dejar todo lo que Dios nos manda hacer. No bajes la guardia, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de orar por las personas, no dejes de clamar a Dios, no dejes de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no dejes de bendecir al pueblo de Dios. Haz la voluntad de Dios, porque a ti y a mí nos conviene, mis hermanos. Los tiempos se están poniendo peor, de peor en peor, difícil se está poniendo todo. Aunque mucha gente está creyendo que todo está en calma, ¿saben qué va a pasar? Mientras todo está ahorita en calma, de repente vamos a ver el caos. Ahorita ya se está presentando nuevamente que en las tiendas se empieza a vaciar. Está la gente ya nuevamente queriendo tener esa ansiedad, esa desesperación. Están comprando todo lo que es la comida. Y está bien, o sea, que nos preparemos y estemos guardando en casa. Pero imagínate cuando venga el caos, cuando venga que ya no hay nada en las tiendas. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a mover la maldad, como habla la palabra. Se va a mover, o sea, ese veneno de áspid, matándose unos con otros, arrebatándose la comida, peleándose a golpes. ¿Cuántas cosas se van a presentar? Y esto es bíblico, mis hermanos. Sabemos que todo está escrito en la palabra.
Por eso es que ahora tú y yo tenemos que ser muy obedientes y tenemos que ser temerosos de Dios. Si Dios nos está diciendo prepárate, eso es tener temor de Dios, obedecerle. Prepárate, te dice el Señor. Tenemos que obedecerle, preparándonos en todo, en lo espiritual, en lo físico, en lo espiritual y en lo físico. Preparémonos, formemos esa fuerza poderosa de Dios en nuestras vidas y tengamos un corazón agradecido con Dios, un corazón obediente, un corazón que verdaderamente ame a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos. Porque es necesario y es menester que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amando tú a Dios y yo amándolo a Él por sobre todas las cosas, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a ser obedientes. ¿Sabes qué va a pasar? Vamos a ser temerosos de Dios y no vamos a pecar. Vamos a aborrecer todo lo que Dios aborrece y vamos a hacer la voluntad de Él. Pero hay muchas personas que hoy en día no tienen temor de Dios. Se han escaseado. El temor de Dios se ha escaseado en muchos cristianos. Y desafortunadamente estas personas se han olvidado que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y se han acostumbrado a estar tranquilos sin buscar el rostro de Dios. Eso sí, ahorita hay personas que yo conozco, que estuvieron en la congregación conmigo y que he tenido una cierta comunicación con ellos. Y eso sí, o sea, cuando yo les pregunto ¿cómo estás? ¿Sabes qué me contestan? Muy bien, muy bendecida, muy bendecido. Y gloria a Dios, qué gusto me da. Pero yo de repente me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con estas personas que no buscan a Dios? Yo les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Pues de vez en cuando. ¿Ayunas? No, es que yo no sé cómo ayunar. ¿Oras? Sí, estoy orando. ¿A qué horas oras? Pues de vez en cuando a las 12 de la mañana, de la tarde. Y, o sea, dicen cosas que en realidad, o sea, las están inventando. Cuando tú miras a una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, se nota. La puedes notar. Puedes escuchar su manera de hablar. No titubea. Habla seguro de sí mismo. Habla con una pasión. No sé si te has dado cuenta cuando tú estás hablando de Dios. Te agarras hablando de Dios con aquella pasión y no quieres dejar de hablar de Él. Empiezas a tocar el corazón de las personas porque tu boca está llena de la palabra de Dios. Tu corazón está lleno de la palabra de Dios y estás fluyendo en la palabra de Dios y estás tocando y haces que el Espíritu Santo de Dios se manifieste ahí con las personas que te encuentras. Pero ahorita mucha gente se está acostumbrando, mis hermanos, a decir que todo está bien, a pensar que el día menos esperado, cuando venga el Señor como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Esta palabra para ti, para mí, es una palabra de meditación. No es una palabra para que te sientas confrontado, regañado. No, es una palabra de meditación. Meditemos. A ti y a mí nos conviene estar temerosos de Dios. A ti y a mí nos conviene estar haciendo la voluntad de Dios. Estar viviendo conforme a la voluntad de Dios es lo mejor que a ti y a mí nos puede ocurrir. Necesitamos tener mucho cuidado qué estamos mirando, qué estamos escuchando y qué estamos hablando. El día de ayer era un poco difícil para mí, se me hacía como que ya estaba
pasando las horas, y el día de ayer se me hacía difícil que el espíritu inmundo que estaba dentro de esta muchacha, se me hacía tan difícil sacarlo, porque realmente la persona no confesaba, por más que yo le preguntaba qué había visto, qué había hecho, si había hecho un pacto con el enemigo, si había escuchado música del mundo, y esta persona trató de ocultar todo. Pero gracias a Dios que Dios te revela las cosas. Y afortunadamente el Señor me mostró que esta persona miraba películas diabólicas, satánicas, y por los ojos se les metieron multitud de espíritus inmundos. Nos damos cuenta que inclusive hay cristianos, mis hermanos, que se les hace tan fácil y se les hace tan normal, ¿verdad? Mirar este tipo de películas, novelas, alguna cosa que sale en la televisión, sin darse cuenta que por los ojos pueden ocurrir cosas desagradables. Por los ojos pueden entrar espíritus inmundos y pueden distorsionar la vida del cristiano. Algunas personas siguen yendo a los cines y mira, no es que a Dios le desagrade que tengamos un momento de distracción. Lo que a Dios le desagrada es lo que vemos, es lo que escuchamos y es lo que hablamos. No podemos nosotros como cristianos acostumbrarnos a seguir viviendo en las cosas del mundo, mis hermanos. En este tiempo se está reflejando una generación que ha perdido el temor de Dios. Hace muchos años no nos hubiéramos imaginado la cantidad de personas que iban a caer en las garras del enemigo. En otros tiempos, mis hermanos, no había tantas cosas como las hay ahora. ¿Te das cuenta? No había tanta tecnología, ¿verdad? No había tantos videogames. No había tanta música tan horrenda. Mis hermanos, si nos podemos a meditar y nos ponemos a escuchar las canciones de hoy, ¿qué te transmiten? Qué tremendo. O sea, ya no tienen, ningún temor hacia Dios. Las canciones del mundo, sin darse cuenta, muchas personas no se dan cuenta del efecto subliminal. Y cuando empiezan a cantar esas canciones, cristianos y no cristianos, terminan siendo atrapados. El diablo viene y mete a la mente del cristiano, del Hijo de Dios, esas canciones, y desafortunadamente se quedan grabadas en la memoria, y sin darse cuenta la persona empieza después a cantar, y sin darse cuenta que con la misma palabra, de la misma boca de la persona, se empieza a atar, se empieza a quedar atrapado. Y después, ya los pensamientos ya no son los pensamientos de Cristo. Ya los pensamientos ya no son pensamientos buenos. Ya después empiezan a ser pensamientos de maldad, pensamientos malos, pensamientos que no traen nada bueno, mis hermanos. Hay muchos jóvenes ahora, cristianos y no cristianos, que se les ha hecho fácil. Y quiero decirte que por causa de esas alabanzas, de esas canciones, ellos ahora hasta intentan quitarle la vida a algo. Se les aumenta la maldad de tal manera que empiezan a maquilar maldad. Y sabes, es tiempo de que tú y yo nos pongamos a pelear la buena batalla. Es tiempo de que tú y yo empecemos a declarar victoria en aquellas personas que están a tu alrededor. Es tiempo de que tú y yo empecemos a arrebatarle al enemigo lo que nos ha quitado. Hay parientes, familiares, hijos
que posiblemente por una alabanza, ni tú ni yo nos hemos dado cuenta, porque a veces no nos damos cuenta que están escuchando nuestros hijos, no nos damos cuenta que están mirando nuestros hijos, pero ¿sabes quién sí se da cuenta? Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo se da cuenta. Y Él nos ha dado tanto poder, tanta autoridad, mis hermanos, que ahora tú y yo tenemos que poner por obra todo el poder y toda la autoridad que Dios nos ha dado. Yo continuamente todas las noches estoy peleando y le estoy ordenando al enemigo que suelte las almas, que suelte el pueblo de Dios, que lo suelte. Y quiero decirte, el enemigo empiezo a debilitarlo y ha soltado a varias personas que yo le he reclamado, porque tenemos poder en la boca, tenemos poder y autoridad en la boca, tenemos respaldo del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Si tú y yo bajamos la guardia, si tú y yo nos callamos, si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, si tú y yo no le arrebatamos al enemigo, a las personas que conocemos, pueden ser amistades, pueden ser vecinos, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu hija, tu hijo. Si nos quedamos quietos y no peleamos la batalla, ¿quién va a pelear por tus hijos? ¿Quién va a pelear por tu mamá, por tu papá? ¿Quién va a pelear por tus amistades? Si nosotros callamos. Dios nos dio poder y autoridad. Dios nos está mandando a arrebatarle las almas al enemigo. Es algo que Dios nos dio a nosotros para que tú y yo lo pongamos por obra. Que tú y yo entendamos que lo que está dentro de nosotros es más que lo que tú te imaginas, que lo que yo me imagino. Es un poder sobrenatural, mis hermanos. Pero ¿cuántas veces, bajamos la guardia? ¿Cuántas veces le desobedecemos a Dios? ¿Cuántas veces Dios te pone en tu sentir algo que va a pasar y en vez de ponerte a interceder, a orar, bajas la guardia? Desobedecemos a Dios. Desobedecemos a Dios. Y después viene el enemigo y hace de las suyas, mis hermanos. Vayamos allá a Salmos 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad, el pecado, la rebelión del impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no quiere nada con Dios. Aquel que está bloqueado, aquel que está atrapado por los engaños del enemigo. ¿Qué es el temor? Cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del miedo que le tengamos o que le tengamos terror a Dios. No es así. Cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando del respeto a Dios, de la reverencia hacia nuestro Señor, de la presencia de Dios. El pecado solo piensa hacer lo malo. El pecado solamente piensa hacer lo malo. Todo lo que es pecado es malo. No ve ninguna razón para respetar a Dios. El pecado, cuando se provoca, la persona no está pensando que le va a faltar el respeto a Dios. Tú y yo tenemos que pensar que le vamos a faltar el respeto a Dios antes de pecar. Y eso te va a refrenar, eso te va a detener, eso te va a impedir que el enemigo te atrape, que el enemigo te robe tu bendición. Porque al abrir una puerta, al pecar en cualquier cosa, pequeña o grande, aquí viene el enemigo y toma derecho legal de nuestras vidas y empieza a destruir. Empieza a traer contiendas, pleitos, discusiones en casa, divisiones, separaciones, adulterio, fornicación, ¿verdad? Orgullo. Ayer me decía la persona, es que hay mucho orgullo dentro de mí. ¿De dónde viene el orgullo, mis hermanos? El mismo Satanás. El orgullo no te deja aceptar que pecaste,
El orgullo no te deja que te ministren. El orgullo no deja que la persona pueda ser liberada. Porque el mismo orgullo que está en Satanás puede estar en una persona. Creyendo que ella no tiene, creía que ella no tenía nada, creía que ella estaba bien, cuando de antemano estábamos mirando que no estaba bien. Esa mujer, la madre fue y la aventó con su abuela y creció con la abuela. Esta mujer nació cuando su madre tenía 16 años. ¿Te puedes imaginar? Una jovencita de 15 años engañada por un hombre que se puede llamar que esto fue una violación, y que era un hombre mayor, y la dejó embarazada, y después la volvió a embarazar a los 16 años. Tuvo 2 hijas. Las 2 hijas fue y las entregó a la madre. Crecieron con la abuela, con la ausencia del padre, de la madre. ¿Y cómo creen ustedes que el corazón de ellas estaba bien? Ahora, después de tantos años de padecer y sufrir la ausencia, la orfandad de padre y de madre, la hermana de ella, que era su íntima amiga, cayó en drogas en Tijuana y la asesinaron ahí en Tijuana. Y ella estaba guardando todo este dolor, toda esta fricción, años en el cristianismo, mis hermanos, esperando, o sea, el momento para morir, para un día volverse a unir con su hermana. ¿Cuántas cosas puede un cristiano guardar por orgullo? ¿Cuántas cosas un cristiano puede guardar por miedo al que dirán? Por miedo al juicio del hombre, por miedo de esa gente malvada que acusa con el dedo. ¿Cuántos pastores, ministros han caído? Y en vez del cristiano estar intercediendo y orando por ellos, porque obviamente si cayeron, si fueron ellos víctimas de un pecado, fue porque alguien no logró liberarles, no logró sacarles esos espíritus inmundos que nos provocan al pecado. Sabemos de antemano que la gente que comete pecado es porque hay espíritus dentro de ellos. Obviamente hay gente cristiana y no cristiana que no van a aceptar que traen un espíritu inmundo dentro de ellos. Pero los que somos sabios, mis hermanos, los que somos sabios, los que somos temerosos de Dios, los que queremos entrar al reino de Dios un día, los que queremos ser arrebatados, estamos continuamente pidiendo al Padre: Padre, si todavía hay algo oculto, secreto, Señor, dentro de mí, si hay un pecado cometido dentro de mí que no he confesado, Señor, tráemelo a la memoria. Señor, ayúdame, Señor, porque yo quiero prepararme como la novia, sin mancha y sin arruga. Y el único que conoce si hay algo oculto y secreto dentro de ti y de mí, mis hermanos, es Dios. Es el que escudriña los corazones y las mentes. Nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escucha. Aunque tú y yo nos quieramos esconder, yo me puedo esconder de ti, pero yo me puedo esconder de Dios. Yo puedo hacerte creer que soy muy buena, yo puedo hacerte creer que todo va muy bien. Y si yo de aquí me voy a casa y voy a algo incorrecto y no tengo temor de Dios, obviamente voy a estar pecando y voy a venir con una cara diferente aquí con ustedes. ¿Sabes que todo lo ve Dios? ¿Por qué no somos transparentes? ¿Por qué el enemigo, trata de hacer creer a muchos que todo va bien? Que la iglesia son una cosa y afuera pueden ser otra cosa. No podemos ser de dos caras. No podemos servir a dos dioses, mis hermanos. O le servimos a Dios o le servimos al enemigo.
Ahorita los jóvenes están siendo muy atrapados. El enemigo los quiere atraer con videogames, atraerlos con películas, con amistades que andan haciendo cosas indebidas, amistades que la misma palabra de Dios dice que hay amistades que corrompen, y no solamente para los jóvenes, también para los adultos. Hay amistades que aunque tú los ames tanto, tienes que apartarte de ellos. ¿Por qué? Porque te pueden corromper, porque te pueden hacer caer en un pecado, porque te pueden hacer creer que a Dios no le afecta que cometamos errores y pecados. Desafortunadamente, hay personas que siguen conviviendo con amistades que siguen viviendo en el mundo, que no tienen ningún temor de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que empezar con más temor y temblor a cuidarnos, mis hermanos. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Si tu carne te dice a las 3 de la mañana, tengo sueño, estoy cansada, dile tú a la carne, a mí no me importa si estás cansada, cansado, levántate, porque tienes una cita con tu Padre. Si tu carne te dice, no leas la Biblia, no es importante, dile tú a la carne, tienes que leer la Biblia. Tienes que esforzar a tu carne leer la Biblia. No sé, media hora, una hora, pero tienes que hacer que tu carne se documente de la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, porque muchos se están acostumbrando a no leer la Biblia. Si el Espíritu Santo de Dios te dice que ayunes y la carne te dice que tiene ganas de taquitos, pozole, menudo, tortitas, dile a la carne, hoy no vas a comer, y para que se te quite te voy a poner en ayuno 3 días. Nosotros tenemos que obligar a la carne, mis hermanos, porque la carne es muy desentendida. La carne quiere hacer lo que se le pega la gana. Y no nos damos cuenta que se pierden bendiciones cuando tú desobedeces a Dios. Cuando tú no te alimentas de la palabra, cuando tú no oras, cuando tú no lees la palabra de Dios y cuando tú no ayunas. Perdemos privilegios, perdemos bendiciones. ¿Cuántas veces a mí me ha dado flojera levantarme, mis hermanos? No soy hipócrita. Quiero decirte, ha habido momentos en que he estado tan cansada, pero tan cansada, que parece ser que yo misma me pongo hasta con más cansancio. Como que yo misma, ¿sabes qué, Olivia? No te levantes. Hasta uno mismo se habla a sí mismo. Y dices, ¿para qué? O sea, mañana o al ratito me levanto. ¿Y sabes qué? Puedes perder una gran bendición. Ha habido momentos en que yo tengo que obligar mi carne a que se levante. Y sabes, cuando yo obligo la carne y me levanto a orar, después me doy cuenta que si no hubiera obligado yo a mi carne que se levantara a orar con el Padre, me hubiera perdido la bendición que yo recibo en el momento. No dejes que el enemigo te haga sentir a tu carne que no necesitas orar, que no necesitas ayunar, que no necesitas escudriñar la palabra de Dios. No se lo permitas, porque Él va a estar continuamente buscando la forma de que nosotros desobedezcamos a Dios, de que nosotros no nos preparemos. Un médico se preparó mucho tiempo para ser médico. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que preparar para poder entrar al reino de Dios. Si tú y yo no nos preparamos para entrar al reino de Dios, no vamos a poder pasar la prueba.
tenemos que pasar la prueba. Somos poquitos, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que pasar la prueba. No podemos detenernos. No podemos detenernos. Tenemos que pasar la prueba, mis hermanos. Vamos a Proverbios 8:13. Y mira lo que dice el Señor en su palabra. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece la mala conducta. ¿Qué es mala conducta, mis hermanos? Yo me acuerdo de la escuela, cuando tenía una clase donde decían la conducta, ¿verdad? Ahí te ponían, o sea, qué calificación llevabas. Y tú sabes lo que es la conducta. Así como te portabas, así te ponían la calificación. Te pregunto, ¿cómo estás en la conducta? Así, no, ponte un casco. ¿Cómo estamos en la conducta? Esperemos que bien, ¿verdad? Y si no estás bien, vamos a intentar estar bien. Mira, en la escuela hacíamos y deshacíamos y nos pusieron una mala conducta, pero después si alguien nos llamó la atención y nos hizo entender que no era bueno, nos pusimos bien a cuentas, ¿verdad? Y después teníamos un 10 en conducta. Ahora podemos nosotros meditar y darnos cuenta cómo estás en la conducta con Dios. ¿Estás bien delante de Dios? ¿O estás más o menos? ¿O estás reprobado? Bueno, todavía tenemos tiempo porque estamos todavía aquí, ¿verdad? Necesitamos pasar aunque sea con 9.9. Amén. Dice, quien teme al Señor aborrece ¿qué? Lo malo. Dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Cuál es el lenguaje perverso, mis hermanos? No podemos nosotros venir a la iglesia, estar orando, adorando, cantando al Señor y en casa hablando palabras obscenas, palabras que no son agradables delante de Dios. Por eso es que dice el Señor que si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a aborrecer todo lo malo. Si Dios aborrece el orgullo, tú tienes que aborrecer el orgullo. Si Dios aborrece la arrogancia, tú tienes que aborrecer la arrogancia. Si Dios aborrece la mala conducta, nosotros tenemos que aborrecer la mala conducta. Si Dios aborrece el lenguaje perverso, tenemos que aborrecer el lenguaje perverso. Mira, cuando se te salga una palabra obscena, pide perdón al Padre. Arrepiéntete y pide perdón y cancela. Cancela esa palabra porque esa palabra tiene un efecto en el infierno. Tiene un efecto y va a afectar la vida espiritual de nosotros. Nuestra boca es para bendecir, no para maldecir. De nuestra boca tiene que salir palabra de vida. Palabra de vida. Palabra de vida. Palabra de poder. Palabra de autoridad. Palabra de bendición. Por nuestra boca tiene que salir todo lo bueno. Todo lo bueno. En otros tiempos estábamos acostumbrados de la manera que nos enseñaron en el mundo. Pero ya no somos del mundo, mis hermanos. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Tenemos un lugar que vamos a partir a esa tierra prometida que Dios ya nos tiene preparada para ti, para mí. Por eso es necesario que nosotros seamos temerosos de Dios. Proverbios 9:10. ¿Te das cuenta cómo el Señor habla de los que no tienen temor de Dios? Y ahora el Señor nos habla de los que tenemos temor de Dios.
El temor de Jehová es principio de la sabiduría. ¿Qué más? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos tenemos sabiduría? ¿Cuántos tenemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos tenemos inteligencia, mis hermanos? Cuando tú eres temerosa y temeroso de Dios, Dios te da la sabiduría. Dios te da la inteligencia. La inteligencia te ayuda a no cometer horrores. La inteligencia te ayuda a no caer en pecado. La sabiduría te ayuda a hablar de la manera como a Cristo le agrada. Tú y yo tenemos que desear la sabiduría, desear que Dios nos aumente la inteligencia, porque con la sabiduría y con la inteligencia nosotros tendremos al Santísimo delante de nosotros, peleando por nosotros, defendiéndonos. Si tú eres una persona sabia, es porque tienes temor de Dios. Tú sabes que al obedecer a Dios tendrás éxito, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido éxito? Mira, yo puedo decir que tengo éxito. He tenido muchos éxitos y seguiré teniendo éxito, porque tengo temor de Dios y porque yo quiero ver la gloria de Dios en todos ustedes y en todas las personas que Dios me ha puesto en mi camino, en mi familia, en mis hijos, en toda la gente que yo amo. Considero que si yo sigo adelante siendo temerosa de Dios, voy a seguir viendo la gloria de Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere que veas. Eso es lo que el enemigo no quiere, que tú estés siendo de gran bendición para otros, teniendo éxito en una liberación, teniendo éxito cuando tú estás orando por una persona y que miras cómo el Señor se manifiesta en las personas que tienen la necesidad. Tú y yo tenemos dones repartidos. Dios nos dio dones y esos dones los tienes que activar. El enemigo no quiere que tú conozcas todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Pero si eres temerosa y temeroso de Dios, vas a experimentar cosas sobrenaturales. Vas a tener la sabiduría, vas a tener la inteligencia y vas a saber que es mejor tener el temor de Dios que tener la arrogancia y el orgullo. Dios nos dejó un mandamiento, Dios nos dejó mandamientos y es para nuestro bien. La sabiduría se demuestra en tu obediencia y respetando a Dios. Vayamos a Apocalipsis 14:6. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjate, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Quiere decir que hay ángeles que van a venir a la tierra, mis hermanos, a predicarnos el evangelio a todos nosotros. Hay personas
que no les miras alas, que no les estás mirando la aureola, como dicen, ¿verdad? Pero hay personas como tú y yo que están predicando el evangelio en espíritu y en verdad, y están preparando a los elegidos, a los escogidos, mis hermanos. Y puede ser que tú seas uno de ellos. Puede ser que tú seas un ángel enviado de Dios desde el tercer cielo, un ángel que a Dios le plació que nacieras en esta tierra, con la finalidad de que traigas el evangelio verdadero, de que traigas el evangelio para libertar al cautivo y sanar al enfermo, para traer esas almas a aquel que le corresponde. Ahí en Apocalipsis 7 también, que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad, mis hermanos. Adoremos al Rey de Reyes. Glorifiquemos su nombre, mis hermanos. Seamos temerosos de Él. Vivamos en santidad. Vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vivamos con fe, creyendo que Dios ya escuchó la petición de tu corazón, creyendo que Dios va a hacer la voluntad de Él en tu vida, y creyendo que Dios te va a conceder toda petición de tu corazón. Aunque Él se tarde, mi hermana, mi hermano, Él ya te prometió y Él te cumple. Él te cumple porque te cumple. Yo no me preocupo por mis hijos. Yo no me preocupo por mis finanzas. Yo no me preocupo por nada. Yo solo sé que si yo sigo siendo temerosa de Dios y sigo haciendo la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar en todas mis necesidades. Así mismo se va a manifestar en todas tus necesidades, mi hermana, mi hermano. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Nunca dudes de que Dios conoce tu necesidad. Nunca dudes de que Dios te va a entregar lo que tanto anhelas y quieres. Espera pacientemente en Él, porque Él no se ha olvidado. No se ha olvidado de lo que tú le has pedido, ni se olvida de tus necesidades. No se olvida, mis hermanos. Él tiene mucho más que darte que tú y yo pedirle. Todo lo que tú y yo le pedamos, Él tiene mucho más que darnos. Dios nos ha dejado mandamientos y es para nuestro propio bien. Esa sabiduría que Dios nos ha dado, la tenemos que poner por obra. Tenemos que ser personas sabias y saber que es de sabios obedecer a Dios, que es de sabios tener temor de Dios, que es de sabios decirle no al pecado, decirle no al enemigo, hacerlo huir, resistir al diablo para que él huya. Eso es de sabios. No caer en la tentación, no caer en la provocación, porque puede haber provocaciones de pleitos, de iras, de contiendas, de celos, de envidias, de murmuraciones, de chismes. No caigamos, mis hermanos, porque eso no es tener temor de Dios. No caigamos en tentación, no caigamos en murmuración, no caigamos en el engaño del enemigo. Esta palabra de Apocalipsis 14, 6, 7 es cuando Juan vio a un ángel en el cielo. Temer a Dios y darle la gloria a Dios. Orar para el juicio que va a llegar. Tú y yo tenemos que estar orando y tenemos que estar entendiendo que los ángeles de Jehová Dios ya están en la tierra. Esos ángeles que están predicando a toda criatura.
a toda nación, a todo pueblo, a toda ciudad. Ya se escucha el evangelio por todo el mundo. Y esas son señales de que el Señor ya viene pronto. Por eso nos conviene seguir hacia adelante y no detenernos, mis hermanos. Aunque otros se hayan detenido, no porque otros se detuvieron, tú te detengas. No caigas en que, si ella no va, él no va a la iglesia, yo tampoco. No caigas en la comodidad de que, si ella o él no escudriña la palabra de Dios, yo tampoco. No caigas en ese error, porque te puede llevar a perder tantas bendiciones. Si tú y yo estamos recibiendo esas advertencias del cielo, con este mensaje que no hacemos caso, y no hacemos caso, mis hermanos, entonces nosotros podemos perder el arrebatamiento y nos podemos quedar aquí. Yo creo que ni tú ni yo nos queremos quedar aquí, ¿verdad? Todos nos queremos ir con Cristo. Por eso es importante que tú y yo seamos temerosos de Dios y nunca más caer en el engaño del enemigo. Ahí mismo en Apocalipsis 6, 15 y 17, ¿qué dice la palabra? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre las nubes, sobre la nube: mete tu hoz y siga, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también un hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La Biblia nos habla muy claro de la venida de nuestro Señor. La mies es mucha, los obreros son muy pocos. Ya está madura alguna mies, y ya está lista para que tú y yo le vayamos a hablar del evangelio. Hoy en día hay mucha gente que se ha enriquecido, que ha cantado, que ha hecho cosas para llamar la atención, para tener éxito, para tener reconocimiento, pero se ha olvidado de la mies que ya está madura. Se ha olvidado de rescatar esas almas que necesitan ser libres. Necesitamos activar los dones, necesitamos levantarnos, necesitamos no callarnos, necesitamos obedecer, necesitamos tener temor de Dios. Tú y yo sé que tienes temor de Dios porque te conozco. Yo sé que te estás limpiando, yo sé que estás preparándote, pero la palabra que te estoy dando también es palabra de reflexión, para que entiendas que entre más tú busques de Dios y entre más te estés alineando con Dios, el enemigo va a buscar formas de cómo hacernos caer. Ten cuidado. Añora la sabiduría y pídele al Señor que te dé inteligencia. Dile al Señor que quieres obedecerle. Dile al Señor que te muestre cómo puedes actuar delante de Él, cómo puedes vivir en santidad delante de Él, cómo puedes ser temeroso delante de Él.
todos los días, al levantarte, dile al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, quiero ser una hija temerosa de ti, Señor. Quiero ser, Señor, una hija, un hijo obediente. Quiero ser una persona que te agrade tu corazón. Quiero ser una persona, Señor, que no contriste tu corazón, sino al contrario, que cuando yo esté en tu reino, Señor, tú me digas: en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Señor, si hay algo oculto, secreto dentro de mí, ayúdame, Señor. Tráemelo a memoria para ponerme a cuentas contigo, Señor. Si hay algo, Señor, escondido, hay pecados ocultos, hay pecados que no me acuerdo, Señor, que no he confesado, Señor, házmelo saber. Y yo, Señor, te pediré de todo corazón perdón, para que borres del libro de mi vida ese pecado y nunca más te acuerdes de él, y yo pueda entrar a tu reino. Todos nosotros tenemos que añorar entrar al reino de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos años nos queda de vida? No sabemos. El tiempo que te queda de vida aquí en la tierra, tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que vivir como hijos de Dios, siendo obedientes y siendo temerosos de Dios. Que no tenga que decir la gente nada de nosotros. Que no tenga que la gente tener de veras un por qué hablar de nosotros mal. Si hablan de otros mal, porque han dado mal testimonio, ese es asunto de ellos. Pero que tú y yo podamos ser el ejemplo y podamos verdaderamente dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, de que el Espíritu de Dios nos estorbe en el pecado. Es necesario que le pidas al Espíritu de Dios todos los días: Señor, estórbame en el pecado. No permitas que esta carne se llene nuevamente de pecado, porque quiero vivir eternamente contigo, Señor. Quiero estar contigo, Señor. No quiero perderme la salvación. Y si hoy este día, mi hermana, mi hermano, el Señor te está confrontando con una falta, con un error que tú hayas cometido, recuerda que el Dios que tenemos es misericordioso. Él no te condena, Él no te juzga, Él no te critica. Él te entiende y te comprende. Y Él te ama tanto que Él te puede decir hoy, este día: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Él conoce tu arrepentimiento. Él conoce todo tu ser. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Él conoce todo de ti. Y si hoy el Señor te habló con la palabra y te hizo entender que posiblemente no estás haciendo su voluntad, o que posiblemente has pecado porque no habías tenido temor de Él, pero todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo para seguir adelante teniendo temor de Dios, para que el diablo no nos robe nuestra corona, para que el enemigo no nos robe nuestras bendiciones, mis hermanos. No permitas que el enemigo te robe el lugar que ya tiene preparado Dios para ti. Sabes que el mayor coraje que tiene Él es que tú y yo vamos a ir al reino de Dios, donde Él un día estuvo, donde Él un día pudo disfrutar del reino de Jehová Dios, pudo disfrutar las grandes maravillas que hay en el reino de Dios, y por su orgullo fue desechado del reino de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú y yo seamos destituidos del reino de Dios. Pero no se lo permitas, y no se lo voy a permitir, porque yo y todos los de mi casa, tú y todos los de tu casa, y yo y todos los de mi casa, serviremos a Jehová y viviremos eternamente con Jehová. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Yo sé que tú lo crees. Si Dios te está diciendo, tú y todos los de tu casa serán salvos, no lo dice el hombre, lo dice la palabra de Dios. Tú y todos los de tu casa me servirán, te dice Dios. El Señor te va a cumplir sus promesas.
El Señor te va a cumplir lo que Él te promete. El Señor no se olvida. Y posiblemente puedes pensar, se está tardando. No es que se tarde, es que es en el tiempo de Él. No importa cuántos días, cuántos meses, cuántas horas, cuántos años, pero Él te promete, Él te cumple. Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. No te preocupes tanto. Si ya pediste al Padre una petición, Él ya te escuchó. Ya te escuchó y no la olvida. No la va a olvidar jamás. No la va a olvidar. Él te va a conceder la petición de tu corazón. Ponte de pie, por favor.